La elaboración de esta creepypasta está basada parcialmente en la obra literaria llamada La Divina Comedia del maestro escritor Dante Alighieri y espero y les guste. En vida fui un hombre honesto y trabajador, ame y cuide a mi familia, ayude a quienes lo necesitaban, siempre intenté hacer cosas buenas pensando en el prójimo, y así fue toda mi vida en los últimos 50 años, y ahora a mis 61 años de edad, me encuentro abatido en esta cama, esperando mi eventualmente muerte a manos de este cáncer de pulmón. Esta tarde vinieron mi familia, mi amada esposa María, mis hijos con sus respectivas familias formadas, llegaron para despedirse de mí, porque posiblemente en algún momento de los siguientes días moriré, y en caso de que así sea, ya se habrán despedido de mí y yo de ellos, solo espero que no lloren por mi inminente muerte, y ahora en plena madrugada me he levantado y siento que llegó mi momento, pulso el botón para llamar a la enfermera y a mi familia, comienzo a perder la visión, siento los brazos y piernas débiles, y antes de cerrar mis ojos para siempre, escucho como la máquina de pulsaciones llega a cero. Tras un breve momento, sentí que mi alma se separa de mi cuerpo, todo aquel dolor que me afligió durante tantos años, desapareció, y ahora me tocaba ver hacia dónde iría mi alma. Tras unos minutos que se sintieron eternos, cuando volví a abrir los ojos, desperté en medio de una selva oscura, no podría creer lo que miraba, mi cuerpo seguía exactamente igual, con mi ropa de paciente, pero ahora no sentía ninguna incomodidad, nada de dolor, ahora era capaz de caminar por mi cuenta y respirar como Dios manda, sin tener ese cáncer en mi interior. Cuando comencé a caminar pude ver un camino distinguido en toda la maleza de la selva, por alguna razón decidí seguir ese camino. Mientras caminaba, pensaba si este era el paraíso, o quizás algún otro lugar desconocido, pero sobre todo no quería que fuera el infierno. Tras caminar unos minutos me sorprendió al ver una enorme puerta junto con unas escaleras que conducían hacia abajo. Por un momento pensé si bajar o regresar por todo había venido, pero decía que no había retorno por aquella selva que rodea esta enorme puerta, así que, sin más, entré por aquella puerta y bajé esas escaleras de piedra oscura. Mientras bajaba, podría notar lo larga que eran estas escaleras, y del cómo comenzaba a presenciar un frío helado en el ambiente. Cuando finalmente bajé esas escaleras que parecían no tener fin, me encontré con un pasillo, esperando que no sea tan largo como las escaleras, avance hacia adelante, mientras caminaba aparte del sonido que hace el fuerte viento al golpear contra los muros, comencé a escuchar gritos, llantos, súplicas y sobre todo, el coro de millones de personas lamentándose simultáneamente. Tras llegar al final del pasillo, logré ver un enorme páramo que parecía no tener fin, y a la vista se podrían ver 7 enormes terrazas colocadas una sobre otra, formando una especie de torre, pero entre las terrazas había una enorme separación de varios kilómetros. Tras ver estas terrazas, mis ojos comenzaron a soltar lágrimas, mi corazón comenzó a latir fuerte, no sabía dónde estaba, tenía el presentimiento que este iba a ser mi final, este iba a ser mi lugar de descanso eternamente, pero entonces mis llantos fueron detenidos cuando miré a una figura colosal que descendía de los cielos. Cuando me limpié las lágrimas, pude observar mejor aquella figura, pero fue entonces cuando mis ojos se llenaron de terror al ver aquel ente. Lo que mire es una abominación, un enorme monstruo con decenas de ojos, con múltiples alas que cubrían su espalda y cara, y sobre todo estaba totalmente cubierto de plumas blancas, y parecía que venía directo hacia mí, pero ahora ese monstruo había cambiado apariencia y tras descender enfrente de mí, pude ver que tomó la figura de un hombre alado, con una armadura de oro, una espada y con características humanas muy bellas. Era como un ángel, pero no como los que había visto en toda mi vida, porque este
ángel adicionalmente tenía los ojos de color rojo, su piel es oscuro como la noche y tenía una presencia amenazadora, y con una mirada de desprecio oscuro comenzó a hablar en diferentes lenguas. Parecía que se quería comunicar conmigo, hasta que comenzó a hablar en español y logré entender qué me quería decir. Me dijo que estaba en el purgatorio porque tenía que expiar mis pecados en vida, y posteriormente comenzó a explicarme sobre las terrazas del purgatorio. Primero está la terraza de la soberbia. Aquí los pecadores que fueron orgullosos en vida deben ascender una gran escalera, cargando piedras pesadas y arrodillándose en oración. En segunda está la terraza de la envidia. Aquí los pecadores que fueron envidiosos en vida deben purgar su pecado mientras están encerrados en pequeñas celdas y asistiendo a una procesión de almas famosas que han triunfado sobre la envidia. En tercera está la terraza de la ira. Aquí los pecadores que fueron iracundos en vida deben caminar por una llanura ardiente mientras reciben golpes y mordiscos de serpientes. En cuarta la terraza de la pereza. Aquí los pecadores que fueron perezosos en vida deben caminar por un valle lleno de almas arrepentidas que les exhortan a avanzar mientras son azotados por ángeles. En quinta la terraza de la avaricia. Aquí los pecadores que fueron avaros en vida deben caminar por un río dorado, cargando pesadas piedras, y recibiendo lecciones de desapego y generosidad. En sexta la terraza de la gula. Aquí los pecadores que fueron glotones en vida deben ayunar mientras ascienden una colina, escuchando historias de moderación y disciplina. En séptima la terraza de la lujuria. Aquí los pecadores que fueron lujuriosos en vida deben caminar a través de una llamarada purificadora y subir a través de una pared de fuego para purgar su pecado. Pero le comenté qué pecado había hecho yo, para merecer estar en el purgatorio. Entonces el ángel me dijo, que fui soberbio en vida, pese a que lo intente negar, él sabe que fui soberbio. Fue entonces allí que recordé mi pecado, y es que durante años estuve fuertemente orgulloso de mi estatus social, así como del económico y físico, siempre alardeando cada cosa de mi vida, incluso mi soberbia siempre estuvo presente toda mi vida hasta mi muerte, pero nunca pensé que ser orgulloso sería un pecado tan severo, y mucho menos creía que de verdad existiría el purgatorio, pero ahora me encuentro aquí, así que me puse de rodillas y le dije al ángel que me arrepentía de mi pecado, que haría cualquier cosa para expiar mi pecado en vida. Fue entonces que aquel ángel me tomó del brazo y comenzó a volar hacia la terraza de los pecadores de la soberbia. Fue en ese momento que me resigné, y esperé al trágico final de mi vida. Tras llegar a la terraza, el ángel me al suelo y antes de soltarme me dijo: No te preocupes, eres incapaz de morir en el purgatorio, pero sentirás todo el dolor que vas a sufrir en tu tiempo aquí. Tanto dolor y sufrimiento serán, que vas a desear volver a morir, pero no te preocupes, este lugar esté hecho para dar una segunda oportunidad a la gente que se arrepiente de sus pecados, pero estarás aquí, sufriendo durante mucho tiempo, pero cuando llegue el momento que se purifique tu alma, vas a ascender al paraíso. Tras escuchar estas palabras y después impactar contra el suelo, de mi cuerpo salió un pequeño grito, porque sentía que se me había roto la caja torácica. Aquel ángel oscuro se fue, y fue así como empezó mi tormento en el purgatorio. Entendí entonces que el purgatorio era un lugar peligroso, lleno de demonios y criaturas que se disfrazan de ángeles y acechan a las almas humanas para llevarlas al lugar que les corresponde en el purgatorio. Escapar de este lugar es como intentar desviarnos del camino hacia la salvación. Lo mejor que podemos hacer es soportar el castigo por nuestros pecados y esperar la purificación de nuestra alma. Los días pasaron, las semanas, los meses, los años, los siglos, y con cada día que pasaba, sentía que mi mente se nublaba un poco más, y que mi espíritu se debilitaba, y todo esto solo es el comienzo de una eternidad de sufrimiento.
No sé cómo acabaron las cosas así, si tan solo hace unas horas parecía todo estar bien. Cuando estaba con vida, era un famoso mafioso, era temido y respetado en mi país de origen. En mi carrera criminal hice crímenes atroces, no solo asesiné, violé y arruiné muchísimas vidas, sino que también cometí varios crímenes lesa humanidad. Un ejemplo claro fue que realicé varios genocidios, involucrando tanto a las fuerzas de la ley, así como de niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos y ancianas e incluso bebés menores de 3 años de edad. Esta clase de genocidio lo realicé varias veces a lo largo de mi vida, para así demostrar al mundo que no debían meterse en mis asuntos, y por supuesto en mis negocios de drogas a nivel nacional. Otro crimen lesa humanidad que realicé fue el usar cualquier método para ganar mis guerras contra mis enemigos. Usaba tanto bombas explosivas, así como armas químicas y reclutaba a niños, para usarlos como carne de cañón. Así fue que realicé muchísimas veces que estas acciones, pero un día nos descubrió la policía y los militares también, y antes que me diera cuenta ya estábamos en un tiroteo, y la policía logró entrar al edificio, y junto con ello mataron a la mayoría de mis subordinados. A ese ritmo, me quedé totalmente solo, y era el único con vida, e incapaz de salir de ese lugar. Me subí al último piso del edificio y en un intento desesperado, quise saltar a la azotea del edificio de al lado, pero justo cuando iba a saltar, un helicóptero de los militares me disparó con una metralleta. Fue en ese momento donde mi vida acabó de forma trágica. Mientras caía hacia el duro pavimento de la calle, miré toda mi vida ante mis ojos, y justo cuando acabé de ver toda mi vida, mi cuerpo colisionó directamente contra el pavimento, así dejando desparramado todas mis vísceras en la calle, y de pronto todo se volvió oscuro. Tras unos segundos de intenso silencio, intenté abrir mis ojos pero no logré ver nada. Estaba seguro de haber abierto mis ojos, pero tan solo podía ver oscuridad. Mis oídos se encontraban intentando escuchar cualquier cosa, por mínimo que sea, pero nada. Intenté mover mi cuerpo y tocar cualquier cosa de mi alrededor, pero nada. No veía, no escuchaba ni podía sentir dónde estaba exactamente, y ese sentimiento rápidamente en uno muy incómodo, debido a que sentía que estaba en un vacío y sin importar lo que haga, no podría sentir nada. Esto continuó unos minutos más hasta que llegué a ese tétrico lugar. Antes que me pudiera percatar, me encontraba encima de una enorme plataforma que poseía unas enormes puertas totalmente oscuras, y dicha plataforma se encontraba en medio de un océano en plena calma. Sin importar cuánto tiempo me quedé mirando aquel océano, parecía que nunca se movía, absolutamente no había ni una ola ni muchísimo menos parecía existir alguna presencia de vida marítima de cualquier clase. Antes que mi mente se confundiera más, las enormes puertas se abrieron por sí solas, y de ello, pude ver total oscuridad. Una parte de mí al ver esto, quiso entrar y otra se quería quedar, pero aún así era mejor que ver este océano en total tranquilidad, así que me sumergí en la penumbra de aquella oscuridad que emanaba esas puertas. Comencé a bajar los escalones que llevaban hacia abajo de la plataforma. No sé cómo podría ser posible esto. No hace mucho yo gozaba una buena vida y ahora parece que estoy en un cuento de fantasía. Al estar bajando por estas escaleras, tras un buen rato bajando con muchísimo cuidado los escalones, debido a que no podría ver por la oscuridad,
Tras descender pude ver cómo las escaleras se conectaban a dos pasillos sumamente largos, tras caminar y percatarme que había dos túneles a seguir, pero uno estaba totalmente cerrado por una puerta bastante gruesa, la cual tenía un letrero y decía: "El purgatorio está cerrado para ti". Al leer estas palabras quedé bastante confundido, pero aún así, decidí mirar el otro túnel y este decía: "Bienvenido al infierno". Tras leer estas palabras, sentí un enorme escalofrío que recorrió toda mi columna. Decidí seguir caminando por el único túnel disponible, ya que no había marcha atrás ni menos otra opción, así que tras unos minutos de avanzar, logré ver el final del túnel, y al mismo tiempo una intensa cantidad de calor comenzó a aparecer en el ambiente, y al mismo tiempo comencé a escuchar decenas de gritos, algunos de hombres, otros de mujeres, de ancianos y de niños. Yo sé muy bien cómo se escuchan porque era yo quien solía torturar a gente de diferentes edades, y tras salir de ese túnel, finalmente pude ver el origen de aquellos gritos. Logré ver una enorme y colosal estructura que se dividía en 9 anillos, y cada uno de esos anillos estaba colocados en forma de espiral, y así haciendo que todo el complejo abarque una enorme área. Dicha estructura se hallaba flotando en un mero vacío lleno de oscuridad. No sé cómo es posible todo esto, si tal parece como que estuviéramos debajo del océano que miré hace rato, porque descendí hacia abajo del océano, pero al mismo tiempo parece como si estuviéramos en otra parte totalmente diferente. Antes que mi cabeza pudiera elaborar más preguntas, un ángel oscuro descendió de alguna parte de la oscuridad de este infame lugar, y posteriormente me miró fijamente a los ojos. Durante unos segundos su mirada se clavó en mi persona, y como si hubiera visto algo que le dio asco de mí, procedió a escupir en el suelo y dijo: "He logrado ver todos tus pecados en vida. No eres el ser humano más infame que he visto en mi vida, pero sin duda alguna, eres una persona bastante retorcida y enferma. No solo violaste a mujeres, hombres, también a niños inocentes, e inclusive después de matarlos, los usaste para tu placer tan enfermo que tienes, y por supuesto también están los múltiples genocidios que hiciste a mano propia, las miles de vidas que arruinaste con tus acciones enfermizas, traicionaste a mucha gente que confiaba en ti. Tus actos más retorcidos los llevaste a cabo por mero orgullo y siempre acababan en carnicerías inhumanas. Y por último, es que pese a todo, sabes perfectamente qué cosas hiciste y no te arrepientes para nada, pero no te preocupes, justo a personas de tu clase, son las que más nos gusta recibir aquí en el infierno, así que déjame decirte que es exactamente la mega estructura a mis espaldas. En el primer círculo se encuentra el limbo. En este círculo se reserva para las almas que no son bautizadas y por lo tanto, no pueden entrar en el paraíso. Se encuentran en un lugar tranquilo y apacible, pero también triste y sin esperanza. En el segundo círculo se halla la lujuria. En este círculo es para aquellos que pecaron por amor carnal o pasión excesiva. Estos pecadores son empujados por un fuerte viento y arrastrados por toda la eternidad. Ahora en el tercer círculo del infierno tenemos a la gula. En este círculo se encuentran aquellos que pecaron por exceso de comida o bebida. Los pecadores son torturados por la lluvia, la nieve y el granizo. Avaricia y prodigalidad son el cuarto círculo del infierno. Este se divide en dos mitades, una para los avariciosos y otra para los pródigos. Los avariciosos y los pródigos están condenados a empujar grandes rocas en direcciones opuestas. En el quinto círculo, tenemos a la ira y pereza. En este círculo se reserva para aquellos que pecaron por ira y por pereza. Los pecadores son sumergidos en el río Estigia y son atormentados por demonios. Ahora ya estamos en el sexto círculo, y aquí tenemos a la herejía. En este círculo se encuentra para aquellos que negaron la existencia de Dios o negaron alguna de sus enseñanzas.
Los herejes son encerrados en tumbas ardientes. En el séptimo círculo del infierno se encuentra habitado por la violencia. En este círculo se divide en 3 subcírculos. El primer subcírculo es para aquellos que cometieron violencia contra su prójimo. Estos pecadores están sumergidos en un río de sangre hirviente. El segundo subcírculo es para aquellos que cometieron violencia contra sí mismos. Los suicidas son convertidos en árboles y los que malgastaron sus bienes son perseguidos por perros. El tercer subcírculo es para aquellos que cometieron violencia contra Dios, como los blasfemos y los sodomitas. Los pecadores son castigados con lluvia de fuego. Y ahora por último tenemos al círculo del infierno del fraude. En este círculo se divide en 10 fosos, cada uno para un tipo diferente de fraude. Los pecadores son torturados por diferentes formas de castigo relacionados con su fraude, como ser mordidos por serpientes o sumergidos en un lago de hielo. Y tú por haber cometido todos los pecados capitales, yo personalmente te condeno a que tu alma se encuentre castigada en todos los círculos del infierno, ya que no muestras ni un poco de arrepentimiento, por haber hecho actos tal viles contra tus prójimos y por último no considero que estando en un solo círculo del infierno sea suficiente castigo para ti. Aquel ángel oscuro me agarró de mis manos, para posteriormente acercar mi cabeza al frente de la suya, para así revelar su auténtico rostro. Lo que ocultaba por debajo de su casco, era una inmensa oscuridad. Parecía ser como si la armadura fuese vacía o estuviera hueca, pero al mismo tiempo, siendo ocupada por una persona allí adentro de la oscuridad infinita. Aquella terrible oscuridad comenzó a salir de la armadura y empezó a inundar todo el sitio. Antes que me diera cuenta, mi alma comenzó a fragmentarse en 8 partes. Me di cuenta allí que esa es la habilidad del ángel oscuro, y es que podía fragmentar almas humanas a voluntad, y fue así como dividió mi alma en 8 pedazos, para así condenarme a sufrir en los 8 círculos del infierno de forma constante y permanente hasta que llegue el fin de los tiempos. La única forma de librarme de este castigo, sea que este lugar se destruya, pero quizás sea algo que no pase pronto o quizás nunca suceda. Ahora estoy condenado a sufrir todos los tormentos de los 8 círculos del infierno. Puedo sentir el dolor y la agonía de 8 castigos inhumanos diferentes de manera simultánea, mientras mi cuerpo principal se encuentra esposado en esta pequeña habitación, donde pasaré el resto de la eternidad, sintiendo todo el castigo del infierno sobre mí. Cuando Beatriz estaba aún con vida, era una mujer con serios problemas financieros, debido a que su marido tenía problemas con los juegos de azar y solía perder constantemente todo su dinero. La situación llegó a un punto crítico, donde su marido tuvo que huir y abandonar a Beatriz por las deudas que había contraído, así que Beatriz, estando completamente sola y con las deudas, no había nadie que le ayude, así que tuvo que entregar su alma y cuerpo para satisfacer los deseos carnales y lujuriosos de los hombres. Esta práctica continuó por varios años hasta que eventualmente uno de los clientes mató a Beatriz. Los motivos para asesinarla son inciertos, pero tal parece que, para Beatriz fue lo mejor que le pudo pasar en vida, porque después de tantos años en esa vida infame, su cuerpo y alma ya se habían cansado de tener esa clase de vida, pero ahora, finalmente podía descansar en paz y estar en un lugar mejor. Pero cuando falleció, su alma quedó atrapada en el purgatorio. Allí uno de los tantos ángeles oscuros recibiría a Beatriz, y tras ver sus pecados, se daría cuenta que Beatriz, si bien cometió pecados en vida, lo hizo únicamente porque era su única opción para seguir viviendo y nunca lo hizo con malicia ni menos por voluntad propia, así que el ángel decidió que la llevaría al paraíso, ya que el purgatorio es para aquellas almas que se lamentaban de cometer sus pecados en vida, pero lo realizaban
castigaban a propósito, pero en el caso de Beatriz, no era así. Para aquel ángel, ella ya había sufrido mucho en vida, así que ya era hora de darle un descanso eterno de esa vida infame que tenía. Mientras Beatriz y aquel ángel oscuro caminaban hacia el paraíso de Dios, Beatriz le preguntó cómo era el reinado celestial. A lo que el ángel le contestó: el paraíso se representa como una serie de 9 esferas concéntricas, que forman la estructura celestial del reino de Dios Todopoderoso. Cada esfera representa un nivel diferente de virtud y sabiduría. En estos niveles divinos, se encuentran solamente las personas que lograron tener una vida impecable y sin ningún tipo de pecado alguno, o bien expiar tus pecados en el purgatorio. Pero, para llegar al último nivel del paraíso, aquella persona realmente debe ser una persona extraordinaria en vida, una persona recta y casi perfecta en todo sentido, porque en el último nivel, es donde se experimenta una visión de la gloria divina, porque allí es donde se encuentra nuestro Creador Todopoderoso, allí se encuentra la verdadera forma de Dios. En cada nivel del paraíso, encuentra a diferentes almas, como santos, mártires y sabios de la antigüedad, quienes le enseñan lecciones morales y espirituales. A medida que avances entre los diferentes niveles del paraíso, te acercas cada vez más a la visión de Dios, y podrás experimentar una mayor comprensión de la naturaleza del universo y el amor divino. Ahora te explicaré las esferas del paraíso de nuestro Dios. La luna es el primer nivel del paraíso y se le llama comúnmente como la esfera de la luna. Aquí se encuentran los espíritus que vivieron una vida monástica y mantuvieron sus votos religiosos. Aquí, se resalta la obediencia a las reglas y el control de los deseos terrenales. En el segundo nivel se encuentra la esfera de Mercurio. En esta esfera se encuentran los espíritus que se destacaron en la vida pública y política, dedicados al servicio de la comunidad. Se valoran la prudencia, la justicia y la fama terrenal. La esfera de Venus es el tercer nivel del paraíso y aquí residen los espíritus del amor divino. Las almas que se encuentran aquí se entregaron a un amor puro y desinteresado, tanto en el ámbito romántico como en el religioso. Se destaca la belleza y la armonía. La esfera del Sol es el cuarto nivel, y aquí residen y se encuentran a los espíritus de los sabios y pensadores que iluminaron el mundo con su conocimiento. Se valoran la sabiduría, la inteligencia y la búsqueda de la verdad. La esfera de Marte y quinto nivel del paraíso, es el hogar de los espíritus de los guerreros y defensores de la fe. Se destacan la valentía, la lealtad y el sacrificio por una causa justa. En el sexto nivel, se encuentra la esfera de Júpiter. Aquí residen los espíritus de los reyes y gobernantes justos, así como los que se destacaron por su sentido de la justicia y la autoridad. Se enfatiza la rectitud y el liderazgo. En el séptimo nivel, está la esfera de Saturno. En esta esfera, se encuentran los espíritus contemplativos, como los filósofos y teólogos. Se valora la renuncia a los placeres terrenales y la dedicación a la búsqueda de la verdad y la sabiduría divina. En el penúltimo nivel, está la esfera de las estrellas fijas. Aquí residen los espíritus de aquellos que fueron fieles a sus votos y compromisos, como los religiosos y los monarcas justos. Se destaca la constancia y la fidelidad. Hasta que eventualmente llegamos al último nivel del paraíso, el cual tiene el nombre más divino de todos, y se llama, la esfera del primer motor. En esta última esfera del paraíso, se puede encontrar en el nivel más cercano a la divinidad. Aquí es posible experimentar una visión de la gloria de Dios, la cual puede sumergirte en el amor divino de nuestro Creador todopoderoso y perfecto. La esfera del primer motor representa la perfección y la unidad con lo divino, pero quizás te estés preguntando, si logro llegar a la última esfera del paraíso, ¿cómo se vería nuestro Dios? ¿Acaso mi mente sería capaz de comprender su forma física? ¿O al menos comprender que estoy ante la presencia de nuestro Creador? No te preocupes, serías capaz de estar ante la enorme presencia de nuestro Dios, al menos por un breve corto de tiempo, debido a que la mente humana es incapaz de procesar y comprender a tal figura divina. Después de todo, Dios tiene en su interior todos los sentimientos más nobles y puros que nuestro cuerpo humano puede llegar a sentir. Dios es la perfección en persona, es el único que sabe que es realmente amar a alguien,
porque después de todo, Dios nos ama y pese a los pecados que cometemos a diario, Dios te ama y protege tanto en las buenas y en las malas, y su verdadera forma es un cúmulo de luz divina, que pese a la gran iluminación, no hace daño alguno a la vista ni menos te hace sentir menos, al contrario, esa misma luz te hace sentir seguro y de alguna manera, da el sentimiento que ya has estado allí mismo antes, casi como un déjà vu. Espera, ¿qué está pasando? Aquel ángel interrumpió su conversación cuando se dio cuenta que en la entrada del reino de Dios, se encontraba totalmente vacío y solitario, algo bastante fuera de lugar, ya que aquí, debería estar las filas de cientos de personas, entrando al paraíso pero no había absolutamente nadie. El ángel y Beatriz se adentraron en el reino de Celestial y mientras caminaban entre las diferentes esferas concéntricas de Dios, más se daban cuenta que algo raro estaba sucediendo, porque no había absolutamente ni una alma humana, ni mucho menos algún súbdito de Dios. Tras recorrer y revisar las primeras 8 esferas concéntricas, se percataron tanto el ángel y Beatriz, que el paraíso se hallaba totalmente abandonado y solitario, pero lo más aterrador era que ni uno de los dos podía sentir la presencia de Dios, así que con mucho temor y pavor, avanzaron hacia la última esfera del paraíso, y tras llegar se dieron cuenta que Dios no estaba en su trono. Aquello era sumamente inaudito, ya que después de todo, si Dios había desaparecido de su hogar junto con tenía miedo de algo, pero eso era imposible, porque ¿qué era aquello que superaba a Dios? Aquello que le causó un miedo y temor tan profundo en él, que lo hizo huir de su propio reino. ¿Qué podría ser eso? ¿Acaso algo desconocido, hasta para nuestro propio Dios? ¿O quizás sabía que aquello vendría por él? Muchas preguntas pasaron por la mente del ángel y de Beatriz, pero todo se quedó en un silencio absoluto, porque Dios había desaparecido y ahora no había nadie que nos pueda defender de aquello que vendría a matar a Dios, y apoderarse de su reino celestial eternamente.